Bienvenidos de nuevo a este podcast que se llama Gente Común Hablando de Emociones. ¿Y por qué tiene ese nombre? Pues porque definitivamente todos deberíamos de hablar de emociones. Ese debería de ser un tema tan común como qué bonito amaneció, como qué frío hace, como qué calor está haciendo. Es muy interesante que vayamos integrando a nuestra conversación eso de qué siento hoy. ¿Cómo me siento hoy? Me siento enojada, me siento triste, me siento contenta, me siento alegre. ¿Cómo me siento hoy? Sería muy interesante ver esas conversaciones cotidianas de las mamás con los hijos, de los papás con los hijos, de entre las parejas, con las personas que convivimos a diario en el trabajo. Oye, ¿cómo te sientes? Y que alguien nos diga, enojada. Y nosotros quedarnos tan tranquilos de escuchar eso y no querer quitarle el enojo a la persona, ¿no? Como decirle, pero ¿por qué estás enojada? Si está todo tan bonito, mira, tienes trabajo, tienes salud, tienes no sé qué. Hacemos eso como queriendo suavizarle la vida a los demás, como queriendo no saber lo que sienten los demás porque nos produce demasiado, nos sobrepasa. Entonces, cuando nosotros no hacemos este tema tan común, tan cotidiano, vamos a seguir teniendo esa, pues primero que nada, inconsciencia, ¿verdad? Sobre lo que sentimos. Y lo segundo, la ignorancia, ¿no? La ignorancia de decir, pues es que me siento así y no pasa nada si me siento así. Eso es lo que está sucediendo ahorita, en este momento en mi cuerpo. Y bueno, si lo hacemos, vamos a hacer muy, muy grandes cambios, perdón, modificaciones en nuestra vida. Si nosotros somos honestos con lo que sentimos. Oigan, pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio va a estar muy, muy interesante porque la verdad es que tener invitados para mí es algo muy más grande que cuando estoy sola, porque tener la visión y el conocimiento y la apertura de otras personas a mí me enriquece y yo creo que a ustedes también. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que definitivamente ahorita pues es más conocido y mucho más cercano a muchos de nosotros, que son las constelaciones familiares, que es, la verdad, algo que abrió otras puertas que nosotros no habíamos abierto. Porque pues antes se hablaba mucho de honra a tu padre y a tu madre. Y en ese honrar a tu padre y a tu madre a veces te dejaban la vida hecha garras, pero tú los honrabas. Y eso a mí me parece muy, muy evolucionado. Darle lo que es verdaderamente un ancestro, lo que es verdaderamente un padre de familia. Son seres humanos, nada más. No tienen una connotación de divinidad. Son seres humanos que se equivocaron, que muchos cometieron graves errores con sus hijos, pero no porque lo hicieran tal vez con intención, pero sí dañaron, lastimaron, traumaron. Y eso no hace la vida distinta saberlo. Al contrario, te hace saber realmente de dónde vienes. Y bueno, pues vamos a abrir el tema con nuestra invitada, que es Karina Muñoz Frías. Karina es psicoterapeuta y la verdad es que ella tiene un currículum muy interesante y muy extenso. Ella, tiene mucho conocimiento sobre temas del desarrollo humano, claro. Tiene que ver siempre con lo humano, pero pues ahorita que nos diga ella más o menos qué es lo que más le gusta y qué es lo que más le interesa de lo que hace o qué es lo que a ella le da más satisfacción hacerlo. Por lo pronto, ahorita vamos a hablar de constelaciones familiares. Karina, bienvenida. Muchas Ay, gracias. volvernos a ver, qué Me emoción. encanta. Sí, Gracias. repetir contigo. Aparte, déjenme decirles que Karina, el podcast que tuvimos, que por ahí se los voy a dejar,
en la cajita de descripción para que lo chequen. Es acerca de los cumpleaños. Ceremonias holísticas de cumpleaños es mi podcast más visto. ¿Qué tal, Karina? ¡Qué padre! Ay, sí, a mí ese podcast me tiene fascinada porque sube y sube, oye, como la espuma. Ajá. Sí, de repente 1,200, 1,300, ya vamos a no sé cuántos. Oye, qué Pero padre sí. que la gente también esté ya más dispuesta a escuchar de estos temas, ¿verdad? Hay esta apertura y ya, y se recibe bien. Pues a lo mejor también, ¿cómo lo dijiste tú? Ah, ya. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque eso a la Mm, gente pues le llama la atención, lo elige por eso, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo estás, Karina? Muy bien, muy emocionada de estar aquí y lista para hablar acerca de las constelaciones familiares. Y bueno, a ver si podemos despejar algunas dudas que de repente puedan presentar ahí tus seguidores, ¿no? Sí, yo Ajá. lo que traigo es preguntas muy disruptivas. A ver, Mm, ¿qué te parece? me encanta. Vamos a Porque hacerlo. creo que, primero que nada, preguntarte desde dónde abordas tú la terapia de constelaciones familiares y si es una terapia o qué es. Yo la tomo como una herramienta terapéutica. Ok. Obviamente no sustituye ningún tratamiento, ¿sí? En lo particular he elegido hacerlo en grupos pequeños, pero hacerlo constantemente en grupos. Me gusta y veo mucho cómo hay una evolución cuando tú, individuo, te enfrentas a esta situación viéndolo desde otro panorama, con otras personas que no te conocen y de repente ves cómo está ahí como una obra de teatro delante de ti. Entonces eso trae esa comprensión. Obviamente que esto también te da los puntos que tienes que trabajar, pero sí es una herramienta que ayuda mucho. No sé si eso contesta la pregunta Sí, claro. o indagamos un poquito más. No, está Ajá. perfecto. Todos estamos dispuestos a llevar una constelación familiar o son muy pocos o cómo anda ese tema. No, no todos están dispuestos. Algunas personas, al ser una terapia grupal, yo te estoy hablando de las constelaciones grupales, porque también, ya sabes, hay constelaciones que se pueden hacer de manera individual y hay constelaciones que hacen que se utilizan unas figuras, ¿sí? Pero yo te estoy hablando de las constelaciones grupales y no a todos les gusta sentirse vulnerable, no a todos les gusta exponer su situación. Sin embargo, tú sabes, eso es sanador. Ahorita hablaste muy hermoso acerca de las emociones y a mis pacientes yo procuro decirles, a ver, salte de cómo te sientes, bien o mal, porque no sales de ahí de bien o mal. Analiza un poquito cómo te sientes y dale validez a esa emoción. Sí. Entonces, el poder ver, sentirte también vulnerable, pero darte cuenta que dentro de este grupo de personas hay otras personas que están viviendo algo muy parecido a ti y eso hace la carga más ligera. Entonces, son muy sanadoras. Yo estoy a favor de las constelaciones grupales, como te digo, yo manejo grupos muy pequeños y te estoy hablando de personas, máximo 8 personas, porque sé que hay constelaciones donde se manejan grupos muy grandes, pero a veces no, el tiempo no da para que todos alcancen a trabajar, a constelar, aunque pues tú sabes, nos atraemos por el mismo trastorno más o menos, entonces van saliendo los mismos temas, pero pues nada como que también tú participes y que tu tema tenga validez, ponerlo sobre la mesa y decir, esto es lo que yo vengo a trabajar y los demás estamos al servicio y servimos unos a otros. A ver, te voy a hacer una pregunta que es un poquito, me voy a adelantar un poquito. Sí, claro. ¿Para qué no funcionan las constelaciones? ¿Para qué no funcionan las constelaciones? Ah, las constelaciones no sirven, no funcionan. Mm, en caso de que tú estés aferrado a un punto de vista y solo quieras estar recibiendo, ya sabes, estar buscando que los demás validen tu respuesta. Ahí es para, no, no funciona si tú estás aferrado a un punto de vista. No funciona si tú vas de curioso. O sea, sí, tiene que haber esta disposición. ¿Para qué otra cosa no funcionan las constelaciones? Es que hablando en cuanto a trastornos de conductas emocionales, lealtades, incluso situaciones personales, pues funciona, me atrevo a decir que para todo,
y no encuentro ahorita algo para lo que no funcione, no me viene a la cabeza algo para lo que no funcione, porque ya sé, viene aquí, no funciona para aliviarte de una enfermedad si tuvieras que traer un entendimiento, una conciencia y un aprendizaje a través de esa enfermedad. ¿Sí? Porque si tú vas con la mentalidad de que voy a constelar y se me va a quitar esta enfermedad, pero si en realidad tú traes aquí una misión en la cual elegiste a través de esta enfermedad traer cierta lección, cierto aprendizaje, aunque lo consteles, pues no lo vamos a quitar si fuera tu elección, ¿sí? También estamos hablando de no funciona en casos de algún trastorno, como los trastornos como los déficits de atención, ¿sí? ¿Qué más? La hiperactividad, la constelación te ayuda a comprender, pero no a quitarlo. Oye, Karina, a mí me alivió mucho la carga entrar en el tema sistémico. Ajá. ¿Por qué razón, Karina, crees tú que, pues cuando yo estaba niña y tú estabas niña, en la escuela nos hablaban de sistemas? Ujú, Sistema digestivo, todo lo que está dentro y cómo estaba conformado, ¿no? ujú, Y cómo de alguna manera pues se unían entre sí así los es. sistemas. Nos hablaban de las constelaciones de las estrellas, del universo, eran sistemas también y Mm, cómo estaban conformados y cómo tenían que ver unos con otros, ¿no? Nos explicaban eso en la geografía, en la historia, bueno, en la geografía. Siempre supimos de los sistemas y que estaban conectados unos con otros y que funcionaban en base a que este hacía este y este hacía el otro y de alguna manera todo tenía que ver con lo anterior. ujú. ¿Por qué nos tardamos tanto, Karina, en ver el sistema familiar como parte de nuestras, pues no quisiera decirlo traumas, ¿no? Pero parte de nuestra falta de herramientas, porque eso somos, ¿no? Somos seres humanos sin herramientas. No es que seamos seres humanos nomás traumados, sino no traemos herramientas. Y Claro, bueno, la familia que nos tocó, ahí está el sistema. Y así no, es. no las dieron, no supieron cómo. Ujú. ¿Por qué nos tardamos tanto en verlo como un sistema? Si te das cuenta a lo que es la salud emocional, tiene muy poquitos que se le está dando voz, tiene muy poquito que se le está dando esa importancia. Y parte de estos sistemas tienen que ver con la sanación y la salud emocional. Dijiste ahorita una gran verdad. La religión nos inculcó, honrarás a tu padre y a tu madre como un principio, y eso es, pase lo que pase. ¿Verdad? Entonces, cuando empieza a despertar la gente, cuando empezamos a tener ya otro tipo de papás conscientes que quieren hacerlo diferente, pero no saben cómo, porque no tienen la herramienta, entonces ahí es donde se empieza a buscar. Y esto tiene muy poquito, por eso es que tardamos tanto en abrirle la puerta a los sistemas y reconocer a las constelaciones familiares. En pleno 2026, Silvia, yo todavía me he topado con personas que, bueno, en específico dos personas, digo, no son tantas tampoco, pero que dejaron de constelar o asistir porque el sacerdote de su parroquia les dijo que no estaba permitido por la religión, ¿sí? Y te estoy hablando, o sea, apenas, en pleno 2026 y seguimos con eso. Digo, no son tantas, pero imagínate antes donde cuando el sacerdote era parte de las comidas familiares en los domingos. Ujú, Pues fíjate que a mí me pasó algo que me llamó mucho la atención, igual, ¿no? Con la religión. Cuando yo empecé a ir a talleres terapéuticos y esas cosas que no encontraba mi lugar y andaba buscando, yo tenía unas compañeras que eran muy católicas. Entonces, pues ellas iban a la iglesia y yo un día les pregunté, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estás con tanto problema o con tanta situación difícil, ¿no? Porque estábamos comentando sobre eso. Si vas a la iglesia, o sea, para mí ir a un lugar a que te ayuden o ayudarte tú a, a gestionar lo que tú traes ahí adentro, pues es como encontrar herramientas, ¿sabes? Entonces,
una de ellas me contestó muy molesta, dijo, porque Dios no actúa como tú piensas. Ah, ok, ya se quedó esa historia, ¿no? Después nos volvimos a encontrar y nos entregó un volante y se llamaba el taller Aprendiendo a Sanar o no me acuerdo, pero lo implementaron en en la religión, Ujú. taller como terapéutico, ¿no? Por qué no aceptamos o no aceptan que la relación que yo tengo con una divinidad a veces no me acerca a mí, me aleja de mí? Ujú. ¿Tú cómo ves eso, Karina? Pues al igual, estamos hablando de sistemas. Entonces, cuando un sistema se ve atacado, cuando se siente en peligro, tiene que atacar aquello que cree que lo va a destruir. Sí, y hablamos igual, ahorita comenzaste a hablar de los sistemas, del sistema digestivo, circulatorio y demás. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Entra un virus y eleva, eleva la temperatura. ¿Y qué pasa con los demás? Se está dañando. Ok, entonces tienes que regular, entra ahí la parte de regular la temperatura para que no suba de más cuando el sistema inmunológico solo está respondiendo para defenderte a ti, aunque te está dañando de otra manera. Lo mismo sucede en la religión, es un sistema. Entonces, en lo que investiga y en lo que ve y en lo que autoriza, lo va a atacar y lo va a anular, te va a decir, eso es malo. ¿Y qué pasa? Que también por esta parte de lealtad, que es lo que traemos trabajando, lo que estamos trabajando, es una lealtad ciega, es una obediencia ciega, una obediencia perfecta la que se busca en la religión, en cualquier religión. Si te das cuenta, así es. Entonces, y te digo porque también vi un anuncio donde decía constelaciones familiares basadas en los principios bíblicos, las únicas que están autorizadas por la religión católica, o sea, por la Iglesia Católica, por así decirlo. No estoy hablando de las demás religiones, pero eso es lo que sucede cuando el sistema se siente atacado, inmediatamente va a tratar de anular aquello por lo cual se siente atacado. ¿Qué pasa con las constelaciones familiares? Son una terapia, son una herramienta terapéutica que ayuda a que la persona tenga conciencia. Y entonces al tener conciencia, al liberarse, ¿qué pasa? Deja de someterse. Entonces, ahí está el peligro y otra vez viene el peligro de que estar atacando al sistema familiar, al sistema religioso, al sistema como individuo, cuando el individuo se da cuenta que ya no necesita más cargar con esa lealtad, en este caso la religión, cuando se da cuenta que puede encontrar a esta energía divina en cualquier lugar y ya no necesita contribuir, pues el sistema se va a sentir atacado y va a tratar de anularlo. Y dice, bueno, ok, si no puedo porque está creciendo, pues lo voy a tomar ahora como mío. Sí, a mí eso se hace bien interesante, ¿no? Pero bueno, oye, Karina, hablando de lealtades, ¿qué Ujú. son las lealtades en las constelaciones familiares? ¿Qué te decía yo? La obediencia ciega. Es esa lealtad de que en las buenas y en las malas nos hundimos juntos. ¿Sí? Esa lealtad de estoy contigo y se genera desde, obviamente desde el amor, desde la necesidad de aprobación y de esa obediencia ciega de no tener que cuestionar, preguntar, darle validez a mi voz, a mis deseos. ¿Por qué? Porque estoy para ti, estoy para servirte a ti. Y ahí has escuchado de las lealtades invisibles, entonces Mm. hay esas lealtades en las que hacemos, que pactamos desde antes de encarnar, que traemos en esta información del ADN y cuando tomas conciencia y dices: "Es que esto lo quiero hacer diferente, creo que puede hacerse de una manera diferente", creo que es lo que te va a llevar a buscar otras alternativas y, en este caso, otras herramientas. ¿Y cómo darnos cuenta, Karina, que necesitamos una constelación o que una constelación nos abriría caminos diferentes? ¿Qué es lo que yo necesito ver en mí para decir, con una constelación yo llego a otro nivel? Cuando quieres hacer las cosas diferente, cuando tú dices: "Sé que esto algo en mi interior me dice que esto se puede hacer de otra manera, pero no sé cómo", ¿sí? Lo sé, sé a dónde quiero llegar, no puedo llegar. Hay algo que pareciera que no me permite llegar, ahí es donde voltea a ver a las constelaciones. Ok. Y en la constelación grupal y en la constelación individual, Karina, ¿qué encuentras tú en o sea, los resultados, Ajá. cómo son? ¿O qué
¿Cuál nos sirve más? La, yo siempre voy a recomendar la constelación grupal, porque es como te decía, cuando vas a ver una obra de teatro, cuando ves una película, cuando escuchas una canción, es esta parte externa que te cae el 20 y lo puedes ver desde otro punto de vista que antes no lo veías. En la constelación individual, lo mismo, hay un movimiento energético, también el constelador te ayuda, pero nada como verlo tú, ¿sí? Y ver ese, que no te quede duda, porque a veces creemos que hay esta manipulación, pues el terapeuta me conoce, ya conoce mi historia. Sin embargo, estar en una constelación grupal, ¿qué sucede? Que ves con un montón de individuos que no te conocen, que no conocen a tus personajes, a tu familia, y de repente ves encarnado ahí en otra persona las actitudes, las palabras, y esto es igualito. Entonces ya dices tú, ah, caray, creo que esto está funcionando, ¿sí? Sí, mira, a mí en mi experiencia, la constelación, yo he constelado 2 veces. Ujú, Y la primera vez a mí me dejó claro muchas cosas que yo traía desde niña y que no las había hecho conscientes, ujú. como las cargas del dolor de mi mamá. Yo había cargado el dolor de mi mamá toda mi vida, las muertes de mis hermanos, como yo había cargado ese dolor sin haberlo hecho consciente, la violencia que había y que de alguna manera para mí era normal, yo la había normalizado y que me di cuenta pues que no era normal, ¿verdad? Que Así una niña es. viviera en un lugar con tanta violencia. Entonces, pues sí, hubo mucha claridad. Y la segunda constelación, la hice porque acaba de morir mi hermana. Ujú, Entonces, me quedó claro porque la terapeuta me puso ahí todos los muertos que mi mamá había enterrado, ¿no? Que era mi papá, 3 de mis hermanos, su mamá, o sea, ella tenía muchos muertos en su haber, ¿no? Y los puso ahí acostados en representación, ¿no? De lo que era eso. Y al ver yo eso, me quedó claro que mi mamá, pues primero que nada había sido una mujer muy resiliente, ¿no? Porque ujú, ella salía de cada situación. Pero lo otro es, me quedó claro que mi mamá, eh, ella tenía en su haber demasiado duelo, tal, sí lo procesaba mi mamá, la verdad, pero sí el duelo que ella tenía, yo era leal a ese duelo y yo lo traía sin gestionarlo. Ella sí lo había gestionado, pero yo no, y yo lo había cargado. Entonces, ¿qué tanto, Karina, o cómo se evita que tomes rencor hacia los padres o hacia las personas? ¿Cómo le hace el terapeuta para que las personas, porque a mí la verdad sí me agarró un rato el rencor hacia mi mamá, hacia mi papá, o sea, sí lo traje ahí, lo tuve que estar masticando y masticando hasta que lo digerí. Entonces, cómo se hace eso? es un proceso, es una herramienta terapéutica. La constelación te va a mostrar una situación y tienes que seguir trabajando. Yo ahí mismo en la constelación le digo, nos vemos en sesión, ya en una sesión individual ya es para poder platicar, ya poder verbalizar. Tú sabes lo que hace la psicoterapia, el verbalizar, el tomar conciencia, esta es tu situación y darle validez a tu emoción también. Sí, claro. Ajá, o sea, estás enojada y estás pasando por un enojo o un periodo de enojo, no vas a durar así hasta llegar a la comprensión. Creo que mucho de esto que estamos viviendo ahora, en la cual tenemos muchas herramientas, en la cual podemos acceder a la información o a diferentes tipos de información de una manera más rápida, a veces se hace una carga tener que pasar de lo que es la comprensión o de pasar de la situación en la que estás en la que estás actualmente, al perdón o a la comprensión o directamente a sentirte aliviado. A veces no se puede.
A veces tienes que pasar por ese periodo de enojo, de poder desintoxicarte de todo lo que has cargado por tanto tiempo hasta llegar al perdón, aunque cuando llegues a la comprensión vas a decir no había nada que perdonar. Pero mientras si el perdón, el perdonar te libera, pues hazlo por ti. Ahora, otra cosa que me gusta de las constelaciones es que en ocasiones, yo creo que la mayoría de las personas traemos una situación de manera personal. ¿Ok? La constelación no hace que tú vayas y busques o confrontes a esta persona, sino que lo trabajes de manera cuántica. ¿Ok? Aquí es donde vas a expresar tu enojo, aquí es donde mamá también te va a decir por qué es así, aquí vas a tener esta interacción que no tendrías de manera personal. ¿Por qué? Pues porque lo evadimos, lo evitamos, ya sea por no confrontar, por no tener problemas, ok, ya hemos estado así, nos volteamos para otro lado, así son las familias, pero la constelación te saca todo, todo, todo. Oye, Karina, ¿y la constelación, dónde, si tienes ese dato, ¿no? ¿Dónde se usa más? ¿En las culturas latinas o en las anglosajonas también hay Mira, eso? ahorita no pudiera decirte así de que hay un porcentaje, no traigo las estadísticas como tal. Vienen, obviamente, de Bert Hellinger o fue un sacerdote alemán. En España hay más escuelas incluso de constelaciones. Aquí en México, pues yo creo que se está abriendo apenas camino y hay muy buenos consteladores. Sí, yo también, fíjate, coincido contigo en eso de que la constelación te permite hacer un ensayo Ujú. de lo que podría ser una conversación difícil, ¿no? Ah, Porque sí. al final de cuentas lo que nos cuesta a nosotros es abordar los temas difíciles, ¿no? En las Ujú. familias y preferimos callárnoslos y ahí estamos atorados por años y sintiendo cosas, pero pues no las podemos hablar. Ujú. ¿Hasta dónde le ayuda a una persona, Karina, ir a una constelación y hablarlo? Porque una vez me pasó con una conocida que fue y puso a su familia pinta y colorada después de salir de una constelación, traía diarrea verbal Ajá. y fue muy tremendo. Entonces, ¿hasta dónde ayuda a que eso lo gestiones ahí y pues ya no vayas a hacer eso, ¿no? Sí, fíjate, te comentaba yo que al iniciar, que no ayuda cuando vas de curioso. Con esto de que ha agarrado cierta popularidad las constelaciones, hay personas que quieren ir a constelar para ver qué pasa, para ver qué sale. Entonces, ahí tomando tu pregunta, no es sano. Lo ideal es que tú lleves un proceso terapéutico y entonces veas específicamente, ya estoy lista para constelar, para ver, pero ya traigo aquí un antecedente. Y después seguir trabajando en ello. ¿M? Porque por eso es que de repente, si no, no vuelvas, no, mi hija fue y cállate, ¿no? ¿Y qué tan bueno, o qué tan, no positivo, bueno, qué tan fácil es que vayan familiares a constelar? ¿O cómo sería la sugerencia? Le sugiero yo a las personas, no adoctrines, permite que las personas vean en ti aquello que ellos necesitan sanar. Y si le es adecuado, las mismas personas te lo van a pedir, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, yo quiero ir a donde fuiste. Sí, entonces, ¿qué tan sano es? Pues lo sano es que tú tengas tu propia constelación, que tengas como tu espacio seguro, pero no, realmente no hay ningún impedimento. En mis constelaciones han asistido madre, hija, hermanas, sí, Y es cuando familiares. ya están listas. Sí, eso es cuando están listas. Porque pues yo me imagino también que a No, no, no de veces pues no primera están vez. listos a veces, No, ¿no? no. Imagínate que vayan ahí dos que nunca se han hablado y luego salga y todo, ¿no? Sí, así es, no. Por ejemplo, una vez fue a constelar ella estaba yendo y fue una pareja, y ellos, una pareja de médicos. Y él salió molesto y entonces dijo, yo no creo en todo esto que está pasando y se salió yo creo que todo esto pasó por lo que ella le ha platicado y por lo que usted sabe. Entonces, no creo que me ayude y sí, sí salió enojado. Claro que ella ya traía
un trabajo y fue así como, mira, ven, te voy a enseñar para que te des cuenta, ¿no? Y no, pues no lo aceptó, no fue tan sencillo para él aceptarlo. Yo creo que sí, sí se queda sembrada una semillita, Algo, claro. porque de alguna manera, pues si aceptaste ir ahí es porque algo te mueve de dentro. Ajá. O sea, no aceptas nomás porque te lleva el otro, ¿ah? Me imagino, no sé, pero yo así creo que funcionamos. Y en tu caso, Karina, tú como persona, ¿constelas? Sí, claro, ¿Y por cuáles han supuesto. sido los resultados que tú has visto visibles, que tú digas, aquí he visto esto? Oye, yo empecé a tener independencia emocional después de los 40 años, ¿sí? Que fue cuando ya empecé a constelar, a tener. El estar aquí es parte de una constelación, ¿sí? ¡Wow! Sí, así es. El poder tener seguridad, el poder saber, mi voz, vale, mi voz cuenta, ¿ok? No tengo que estar escondida tras las sombras, no tengo que tener miedo de mostrarme cómo soy o lo que soy. Es parte de la constelación. Es el resultado de la constelación. ¿Y en dónde encontraste, qué encontraste en tu proceso? Que el sistema estaba, bueno, que tú traías del sistema que te tocó. El no llames la atención, ¿sí? Ujú. No hagas tanto ruido para que quien brilla, quien llama la atención, está en peligro. ¿Mm? Ok. Sí, entonces es como mantenerse oculto. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? En mi familia, mi abuelo materno nos vendieron una novela, Silvia, padrísima, porque desde niña me dijeron a mí que mi abuelo trabajaba, era periodista, entonces él trabajaba en las noches y él se iba a las 6, 7 de la noche y regresaba en la mañana, porque él trabajaba, él era periodista. Así pasé mi vida, no estaba en Navidades porque él tenía que cubrir y luego a los 20 años, 20 ¿qué húbole? Me doy cuenta que mi abuelo tiene otra familia. Y pero indagando, 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 sorpresa, que nosotros somos la otra familia. Sí, o sea, mi abuelo está casado, con mi abuela no se casó. Entonces, mi madre y sus hermanas son producto de este fruto fuera del matrimonio. Mi abuelo tiene a su esposa, tiene a sus hijos. Entonces, wow, qué buena novela. Nos armaron un teatro muy padre. Digo, nos armamos porque estoy hablando de, no puedo hablar por mis hermanas y todos mis primos, ¿verdad? Pero pues, lo cierto es que mi familia así fue. Entonces sale esto en la constelación, sale a la luz y es, ok, abuelo, veo tu historia de vida, honro y bendigo tu historia de vida, no te juzgo, ¿sí? Tomo todo así como fue. Abuela, te honro y te bendigo, pero así, por amor a ti, por lealtad a ti, estaba buscando esconderme. ¿Sí? Yes. Ahora te entrego esto. Veo tu historia de vida, la comprendo, la honro con amor, pero te pido que veas con buenos ojos el que yo lo haga diferente y el que yo pueda estar frente a una cámara, el que yo pueda dar mi rostro y que pueda hacerse público. ¿Sí? Wow. Ujú. Fíjate de dónde venía el esconderse. Así es, O sea, tu abuela toda la vida estuvo escondida. así es. Ajá. Wow, no, no, es que de verdad yo sí creo que los caminos que se han abierto con todas las terapias novedosas, ¿no? Y con algunas que son muy, o sea, tienen un sostén muy fuerte, como la Ujú, constelación familiar. O sea, la ujú, constelación familiar tiene una metodología, tiene una filosofía, sí tiene un sostén. ujú. ¿Qué parte filosófica y metodológica ves tú en la constelación? ¿Cómo la construyó Bert Hellinger? ¿Qué hizo para que la constelación se solidificara hasta poderla replicar en cualquier país? Fíjate que el hacerle este sistema primero la observación y luego las reglas básicas que son estas órdenes del amor, que es la orden de pertenencia, de jerarquía y el equilibrio.
esta orden de pertenencia, es decir, todos, hasta un huérfano, tiene un sistema familiar, pertenece a un sistema familiar. Aún, y aquí habla de los excluidos, ¿sí? Habla de los no nacidos y habla de todas estas que fueron, digamos, rezagados, ¿sí? Entonces, todos pertenecen. Ahí está, que es esta parte filosófica en cual la vida tiene sentido. Hey, también tú eres parte de esta vida, también eres parte de este planeta, también eres parte de este mundo. No estás solo, ¿sí? Es la orden de jerarquía. Quien llega primero es el mayor. Que me encanta esto, hacerlo, porque parte de poner orden en las constelaciones, de repente sale como estamos todo es un desorden porque el hijo o la hija quiere rescatar a mamá, quiere rescatar a papá, quiere comportarse como su papá, quiere comportarse como su mamá. Espérate, hay un orden de jerarquía. Tu mamá llegó primero, tu papá llegó primero, y antes que ellos, sus papás, y antes que ellos, los papás de sus papás. Entonces, en eso, en esta orden de jerarquía es ocupa tu lugar como hijo, ocupa tu lugar como el pequeño, como la pequeña. Y eso no habla de hacerte chiquito o de quitarte validez, no, sino en verdad como hijo. Qué diferente es tomar la energía de papás como hijo que cuando quieres estarle dando órdenes a papá y a mamá ya a determinada edad, ¿verdad? Ya cuando somos adultos. Entonces, en esta sí se puede ver muy parecido a todo lo que es la filosofía en cuanto a quién llegó primero, ¿no? O qué es primero, el huevo o la gallina. Sí. Y en la orden del equilibrio es, si doy, estoy esperando recibir. Solo Dios puede dar sin esperar nada a cambio. Ok, entonces tiene que haber un equilibrio. Te doy y cuál es el intercambio acerca de esto. Si yo solo doy, me debilito. Si no aprendo a recibir. Y si nada más recibo, pues me vuelvo como un tirano, porque al rato es todos resuélvanme, todos sálvenme, nada más estoy para estirar la mano, ¿no? Entonces es sé dar y sé recibir. Qué importante, muchas personas que no saben recibir. Ay, yo fui una de ellas, Karina, qué Ujú. cosa. No O sabía ni sea, siquiera recibir ayuda. no, no, Ajá, olvídate, ni siquiera, es más, en mi mente ah, ni siquiera estaba planteado eso. O sea, yo tenía que hacer todo. En mi sistema así funcionamos las mujeres. ujú, Y los hombres en mi sistema eran muy solapados. O ujú, sea, el hombre no tenía que hacer muchas cosas, la mayoría eran como, sírvele tú a tu hermano, ponle, no había baños en aquel tiempo, pon a calentar el agua para que llegue tu hermano a bañarse. O sea, era terrible, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, yo sí fui muy receptiva de todo lo que es la repetición de patrones. ujú. Y de eso quiero que nos hables un poquito, Karina, repetición y reparación. ¿Qué es eso? Qué cosa tan hermosa, repetición o reparación. Mi padre es militar, el papá de mi papá es militar, el papá de mi papá de mi papá es militar y todos los hermanos de mi papá son militares, ¿ok? Mi papá nos platica que él quería ser médico, que él estudió, que él quería ser abogado. Una de las cosas que admiro de mi padre es su amor por las artes. Es algo que me inculcó a través de la música, el amor por la música, el amor por la lectura. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Es militar? ¿Así? Sí, sí, hay muchos militares que aman las artes, pero sé que llegó un momento en que lealtad, repetición de patrones, pero también veo algo que mi papá está haciendo, reparando en cuanto a si su papá fue muy duro, mi papá habla mucho, platica. Se da la oportunidad de platicar, se da la oportunidad de escuchar y aún a sus 72 años veo que se da la oportunidad de aprender, repetir y reparar. ¿Cómo es la reparación, Karina? La ¿Cómo la reparación ve es las cuando constelaciones? la constelación es lo que se llama. Y ahora te pido que veas con buenos ojos el que yo lo vea que yo lo haga diferente. Ahí es reparación. Tú no pudiste separarte de este hombre, entonces reparo
en el cual ahora que me doy cuenta que estaba repitiendo un patrón y estaba en una relación muy parecida a la tuya, mamá, abuela, tía, ahora lo reparo separándome, teniendo esta elección de elegir diferente, de hacerlo diferente. Pero también existe la reparación cuando hay lealtad invisible, ¿no? O sea, que te enfermas de lo mismo que tu mamá, porque tu mamá de alguna manera pues no supo gestionar eso y te enfermas de lo mismo. Ajá. Esa reparación también existe o eliges el mismo tipo de pareja porque de alguna manera tu mamá no supo gestionar su relación de pareja. Entonces tú eliges lo mismo como queriendo reparar, a pesar de que no lo reparas, nada más lo vives y lo sufres. Lo vives de exactamente, la palabra es sufrirlo. Si ahora yo lo vivo a través de la comprensión. Ajá, ya cuando eres consciente. Cuando eres Sí, consciente, claro. ajá, y esa es la Ajá. manera en la que se repara. Ok. Ajá. ¿Y cuál es la dinámica que establece una persona después o que tú hayas visto, o que hayas sabido, de acuerdo a las experiencias que has tenido, después de tomar una constelación? O sea, ¿cómo se modifica la dinámica en el sistema? Híjole, bueno, es que tengo tantos casos Sí, pues por hermosos que eso te te puedo pregunto, porque decir. eres la experta. Mira, te voy a platicar un caso muy padre. Ella, una psicóloga preparada, sí, o sea, realmente profesional, muy preparada, y le ofrecen un puesto más alto en el cual ella inconscientemente posponía los exámenes, posponía esto, y decía, bueno, sí quiero, pero ¿qué es lo que no me permite eh, elevarme? ¿Qué es lo que no me permite superarme? ¿Qué es lo que no me permite aceptarlo? Ya se ha puesto el camino muy fácil y algo me da miedo. Hacemos una constelación y en esta constelación sale que ella, fíjate qué interesante, porque en la constelación sale que ella trae una lealtad invisible por parte del linaje materno, en el cual había un, un tío que hizo un emprendimiento y empezó a tener una tienda en la cual empezó a tener éxito y lo mataron a él junto a su hijo. Eso sale en la constelación, en este movimiento, y ella en ese momento dice, eso que estoy viendo no me suena, no conozco, no sé qué invento, pero ella estaba dispuesta, o sea, así como, no sé por qué está saliendo esto, pero ok. Algo que se hace en las constelaciones, pues es hacer los enunciados correctores, enunciados sanadores, ¿sí? Entonces se hacen ciertos decretos y se dicen como para estar en paz, te libero, te veo. No pasó ni una semana cuando me habla por teléfono y me dice, pues no estuve a gusto, y me puse a indagar y resulta que sí, efectivamente, tengo un tío que en tal pueblo así, así asado y tal cual salió. Ok, a las 3 semanas fue cuando me habla y me dice, pues ya hice mi examen, ¿sí? Y a la semana, actualmente ya tiene ese puesto, ya está viviendo aquello para lo que ella de repente sentía ese freno. ¿Qué tanto fue? Pues yo creo que esto es integral, tanto lo que ves, lo que reparas en tu sistema familiar, como también lo que te das cuenta de decir, bueno, ahora es mi tiempo, sé que no voy a estar aquí por siempre, no sé que no soy eterno, esa es la parte filosófica, entonces ahora es cuando tomo acción y manos a la obra para poder vivir mi vida. A mí me pasó algo muy fuerte, fíjate, porque pues dentro de las lealtades invisibles que yo traía era Ujú, cuidar a mi mamá. ujú, Entonces, pues yo fui la que atendía a mi mamá toda la vida y pues en su vejez más, ¿no? Nunca tuve el valor de decir a mis hermanos, oiganme, no, aquí hay que hacerlo todos. ujú, No lo tuve. Entonces, cuando ya se llegó lo más pesado de la vejez de mi mamá, ahí sí me enojé. Un día me enojé y dije, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y me daba tristeza con mi mamá porque yo me enojaba, ¿sabes? Yo no quería lastimarla. ujú. Pero era tan fuerte mi enojo ese día que dije, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Pero seguí haciéndolo. Todavía duró mi mamá 3 años más y hasta su muerte. Y muere mi mamá y a mí me llamó la atención algo muy, muy
fuerte. O sea, yo me quedé con mucha culpa, Ujú, a pesar de que yo había hecho todo. O sea, yo por mi mamá vi de todo, en todos los aspectos. Y sentía una culpa, Karina, que yo decía, pero ¿por qué? Si yo di todo, yo estuve ahí, yo moví mi vida para a veces estar con ella. O sea, era tan fuerte eso. ¿Qué sucede al nivel sistémico? ¿Por qué los que estamos ahí, los que damos? Y yo veía a mis hermanos y ellos no sentían eso. ujú, Ellos no sentían culpa, al contrario, se sentían bien porque no habían hecho nada. ujú. ¿Cómo es eso en la constelación familiar? ¿Cómo lo puede uno trabajar o cómo se puede mover esa parte interna antes? O sea, a mí me hubiera gustado antes haber entendido eso, ¿sabes? Para poderlo gestionar, pero no lo entendí hasta que no se murió mi mamá. ¿Y tú cómo lo trabajaste? Cuando ella se murió, Sí, ah, no, cómo te liberaste de esa no, culpa? primero que nada Ajá, la sentí. sí. Primero honré mi Ujú, emoción y la estuve sintiendo y la estuve haciendo consciente, ujú. porque yo ni siquiera era consciente que sentía tanta culpa. Ajá, Es que era sentías que algo, demasiada. pero no sabías qué. No, Ajá, por eso estaba yo ahí, ¿sabes? O ajá. sea, lo que me tenía con mi mamá era la culpa, Ujú, era no querer contactar la culpa. O ujú. sea, de alguna manera, pues eso me liberaba un poquito, ¿no? El estar ahí. Entonces, cuando ella se va, yo contacto esa emoción tan profunda, porque estaba tan profunda, Ajá, que fue saliendo como en pedacitos, ¿sabes? Era como, y luego otra vez y otra vez, y yo decía, o sea, ¿por qué tanta culpa? ajá, Y pues la fui primero que nada siendo consciente. ajá. Pero yo lo que te pregunto es, ¿cómo alguien puede darse cuenta desde antes que lo que lo tiene ahí es la culpa, que lo que lo tiene ahí es el enojo, que lo tiene ahí es el rencor? Sí. Porque a veces la lealtad invisible así funciona. Fíjate que la constelación te ayuda a hacer este proceso un poquito más rápido porque Mm. precisamente en un caso como el tuyo, saldría ahí como una persona, como se verbaliza. Todas las personas entran a través de la meditación en un estado de neutralidad donde te das cuenta que lo que te está llegando no es tu pensamiento. Esto es muy importante y hacemos una plática previa y una meditación, una práctica de meditación muy sencilla antes precisamente para que no vas a aconsejar tú desde tu inteligencia, desde tu experiencia, desde tu sabiduría, sino es abrirle, es darle voz a este sistema para Silvia. Entonces ahí saldría que tú traías una culpa y entonces en la constelación le pediríamos a una persona que interprete a la culpa para ver de dónde viene, cuál es el origen. ¿Sí? Ándale. Entonces ahí la persona que interpreta la culpa, ahí nos dirían, se pegaría, viene por el lado de mamá, el lado de papá, o en tu infancia sucedió esto, sucedió lo otro, ¿sí? Ahí se van revelando. Sí, ándale. Yo creo que eso faltó porque yo sí había constelado, ¿eh? Ujú, O sea, cuando murió mi mamá, yo ya había hecho dos constelaciones, ujú, hice dos constelaciones y no salió eso, salieron otras cosas, pero ujú, eso no, ujú, ni las lealtades invisibles que yo traía, porque yo traía mucha lealtad invisible y ahorita todavía ujú, la estoy am, entendiendo. Por ejemplo, cuando se quedan la herencia de mi mamá, las cosas que ella dejó, todos esperaban que yo me moviera, porque ujú. pues yo era la que tenía como esa responsabilidad invisible, ¿sabes? Esa lealtad invisible estaba muy clara entre todos. Sí. Entonces yo Ujú, me moví y dejé de ser la persona que gestionaba, ¿no? ujú, Y pues todo se quedó así, sí. porque ya no me moví yo. Ajá. Entonces, pero fue muy bonito darme cuenta, o sea, fue muy aclarador, me aclaró mucho mi vida, el decir, es que no era mi lugar, ¿sabes? Yo había tomado un lugar que no me correspondía dentro de la familia Así y es. había hecho que los demás, pues, se acomodaran en mí, o sea, tú eres la que te mueves, tú eres la que decides, tú eres la que dices, porque así fue la relación con mi mamá. Ujú. Entonces, ya cuando muere mi mamá, tomó mi lugar y pues la verdad no les gustó mucho. Claro. Esa es otra cosa, sí es Sí, cierto. sí, sí. Sí viene un efecto secundario y no a todos les gusta ese nuevo orden.
Ajá, Sí, pero cómo cuesta rescatarlo y el orden. ajá, Ay, no, por eso las constelaciones a mí se me hacen bien, bien buenas para las personas, porque el orden sistémico, cuando se rescata, todo se libera, todo se limpia, todos actúan de una manera distinta, ¿no? sí, Entonces, sí, creo que es muy bueno que al menos una vez en tu vida la hagas, una ujú, constelación. sí, Y aunque no creas, ajá, porque la verdad es que yo cuando fui la primera vez, dije, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tanto de hacer esto? Pero sí algo me llamaba. Y como que a mi alrededor, en ese momento estaban personas que me estaban, como llevando hacia eso, ¿no? Claro que mi ser era el que lo estaba buscando, claro, pero se daba eso, ¿no? Ese proceso. sí. Entonces, ¿tú qué sugerirías para que más personas hicieran una constelación? ¿Qué es lo que ya dijimos? ¿Qué debo de ver en mí? Pues que algo no está funcionando, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué más, Karina? ¿Qué más debo de ver en mí? Por ejemplo, yo ahorita te diría, yo les diría a las personas que están teniendo una relación difícil con la vida. Mm, O sea, que para ellos vivir es difícil, que para ellos vivir es complicado. Es porque no han ordenado su sistema. totalmente, claro, sí. Ujú. Ahora, la constelación te va a ayudar a traer comprensión y poder reconectar con la vida desde otro punto de vista. Porque ese es algo que estamos aferrados a un punto de vista, estamos aferrados a una enseñanza, estamos aferrados a una estructura. La constelación viene a mostrarte otras opciones, ¿sí? Y que tienes el poder de elegir. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentirías si hoy recuperaras ese poder de elección? ¿Cuánta libertad habría en ti si pudieras ver, ok, esto es lo que ya viví, pero ahora esto es lo que yo puedo elegir? ¿En verdad lo puedo elegir? Sí, a mí me encanta. Yo lo que hago para que el orden ¿cómo te dijera? No se desordene, que aunque ya está desordenado, porque de alguna manera, pues, mis nietos y mis hijos vienen de otros sistemas, ¿no? Ujú, Pero trato y una de las cosas que yo hago es siempre, oye, es que él no es fulanito. O sea, yo les digo, ajá, cuando están comparando, no, es que él no es fulanito, él es ujú, él. ujú, Entonces yo trato de que no se desordene ese sistema. Y cuando se habla mal de los papás o que de alguna manera les digo, pero es tu papá, es así te tocó, ese papá te tocó y con él tienes que lidiar. O sea, ujú. eso es lo que yo trato de hacer. ¿Qué más, Karina, podríamos hacer para que el orden se fuera como, aunque no fueran a una constelación, pero que las familias se dieran cuenta que Mira, el orden está desordenado? hay en el sistema va a haber una persona que levante la mano y que quiera trabajar por los demás. En este caso fuiste tú dentro de tu sistema, Sí. ¿sí? Entonces, es como, ok, sí se le carga la mano, sí, pero le decía ayer a una persona, sin tirarnos al victimismo, es reconocer que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿ok? Porque, vamos a ver, hay una mamá que no está de acuerdo con que sus hijos se vayan de la casa sin casarse. No importa que tengan 30, 40, 50 años, pero mientras no te cases, no te vayas, hombre o mujer, ¿ok? Y si tú te vas, me voy a morir porque no sé qué hacer sin ti y además te vas a ir sin quién va a acercar, quién se va a hacer cargo de ti. ¿Por qué? Porque tengo la creencia como mamá de que una pareja es para que se haga cargo de ti y una persona sola pues, va a sufrir, ¿ok? Entonces, esa persona, si tú dices, bueno, puedes ser libre, libera a tus hijos, ven y constela. ¿Tú crees que una mujer, una mamá, sí va a querer constelar? Sí, Por sí, supuesto que por no. supuesto que no. No, hombre, no. Para ella el desorden es funcional. Ajá, y a veces me voy a comportar como una niña chiquita que necesita de ti, sí, y que mi felicidad depende completamente de ti. Pero entonces va a haber alguien que se quiere liberar, el hijo o la hija. El hijo o la hija ahí es donde ven, constela, y estoy segura que ahí es donde está la disposición. Ah, ok. Ajá. Sí, porque yo digo, ok, pues hay mucha gente que no va a ir a constelar, Mm, mm, pero sí necesitamos ser más consciente del orden,
del orden sistémico. Ujú, O sea, yo soy el hijo, ellos son mis papás, pero se equivocaron, ujú, igual que yo me estoy equivocando como padre, claro. y tomar esa responsabilidad es muy importante, Karina. O sea, para mí ha sido muy básico en mi vida tomar la responsabilidad que tuve como madre y Ujú, que largué. O sea, me equivoqué y ajá. no lo hice bien. Y entonces, sí dañé personas, Ujú, mis hijos, ¿no? Dañé a mis hijos, los traumé, les di un mensaje equivocado sobre la vida, sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la felicidad. O sea, fueron puros mensajes equivocados, mm, porque yo venía de un desorden sistémico. claro. Entonces, ¿cómo hacerle, Karina, para que seamos conscientes de esos desórdenes sistémicos, no? Te digo que todo está en querer cambiar. Realmente tú no puedes llegar con una persona a decirle, bueno, eso lo he aprendido, en decirle, mira, es que deberías de hacer esto y esto y esto, o es que tú estás fallando en esto, ¿no? Es simplemente extender la mano, es ponerse al servicio, a la disposición y decir, ¿te gustaría ver un cambio? ¿Te gustaría tener una vida diferente? ¿Te gustaría experimentar otro punto de vista? Ven, ok, pero sí tiene que ser voluntario, a fuerza, no, una persona que te mande, no, voy a, por ejemplo, en el ejemplo que te puse ahorita, que diga el hijo, no, te voy a mandar a mi mamá a constelar. Ven, ven tú, si la herramienta llegó a ti, si este video llegó a ti, pues ven tú. Sí, sí entiendo eso, ya cuando las personas van a una constelación, pero cuando no van, o sea, hay desorden sistémico y en las familias latinas hay mucho desorden sistémico. Ujú, O sea, es por naturaleza nuestra, por nuestra cultura. Traemos mucho desorden sistémico. Nosotros no respetamos los órdenes ni tampoco respetamos eh, la naturaleza de cada quien. Entonces, somos bastante desordenados. Eh, a mí sí se me hace importante que las personas se den cuenta cuando hay emociones, por ejemplo, las emociones no se hablan en una familia. Ya ahí hay desorden, así es, ¿verdad? ajá. Otro, en las familias no se habla de temas, complicados. Ahí hay desorden. ¿Qué Por tal? algo no se habla. ¿Qué tal de pedir perdón? Sí. Si Exacto. insultamos y todo, luego, ok, ya te voy a volver a hablar. No, no vamos a hablar de aquello que causó el conflicto entre tú y yo. Simplemente vamos a volver a hablarnos y a seguir como si nada. No Ahí le hay, ahí hay toques. desorden Ay, ay, sistémico, ¿estás de acuerdo? claro que Y sí. luego hay desorden sistémico cuando tú ves que las relaciones de pareja pues no se dan, ¿verdad? Ajá. Que te divorcias tú, se divorcia tu hija, se divorcia tu hijo, se divorcian todos. Ujú, Entonces hay un desorden sistémico ajá. que definitivamente hay que verlo a través de los síntomas que está presentando el clan. Así es. ¿Y qué más? ¿Qué más podría ser decir aquí hay un desorden ¿Qué sistémico? tal cuando una persona resulta que estafaron a tu tío y luego estafaron a tu primo y luego estafaron a tu hermano y luego me estafaron a mí? Entonces, ahí estafa. Puse un negocio y luego quebró también. Esos emprendimientos que no se dan o siempre quedándote ay, parece que ahora sí voy a conseguir la promoción. ¡Pum! Te quitan, se cierra la empresa, decía, y entras a un circo y crecen los enanos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo? ¿Qué está Sí, yo pasando pienso que aquí? sí, debemos de ser muy cuidadosos de observar los síntomas, ¿no? Donde Ajá. hay desorden sistémico y hay señales, hay alertas rojas que nos dicen, oye, aquí hay algo. Ujú, La repetición, por ejemplo, de las mujeres solas, ajá. de las mujeres solteras, ¿no? Que nunca se vuelven a casar. En mi familia hay ese desorden sistémico. Las mujeres no se vuelven a casar. Y fíjate, y aquí hay algo que si tú te pones a ver en cuanto a la historia, ¿cuántas mujeres se han quedado esperando a sus esposos que se fueron a alguna guerra, que se fueron a alguna revolución y cuántos de esos son parientes tuyos? ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Entonces sí, bueno, entonces para cerrar, Karina, porque, ay, ¿cómo me puede que hacer acabar el episodio, Karina? Pero bueno, Ujú. es importante cerrar. Sí, Em, para cerrar, dinos en dónde estás, cuáles son los servicios que ofreces, porque Karina no nada más ofrece constelaciones, ofrece otros servicios que son también muy
aclaradores de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es aclararnos, es llegar a otro nivel de conciencia a través de ciertas prácticas. Entonces, para que nos digas, Karina, a qué te dedique más haces, pero y las constelaciones y dónde te pueden localizar y bueno, todo eso que tú nos puedes ofrecer. Muchas gracias. Bueno, pues estoy en calle Ortiz de Campos, número 2912, en un lugar que se llama Biodecodificación y Reaprender Espiritual, ¿sí? Reprogramación y reaprender espiritual. Está ahí en San Felipe. Las constelaciones, yo dirijo grupos una vez al mes. Ahorita están pendientes las fechas, ¿verdad? Para el resto del año, pero una vez al mes ahí hacemos constelaciones grupales. También dirijo meditaciones y lo básico es la psicoterapia. La base, la psicoterapia, que ese estaría muy padre que habláramos en otro programa acerca de lo que es la psicoterapia holística, porque a diferencia de la psicoterapia, de la psicología pragmática, se apoya, tiene una base espiritual, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que hago y estoy ahí a sus órdenes. Ay, Karina, pues muchas gracias, me encantó y Gracias. sobre todo porque lo haces con muy bonita actitud y eso hace que la gente lo reciba. Por eso nuestro episodio anterior fue tan bien recibido, Karina, Qué bueno. que Me da espero que mucho este gusto. también tenga ese impacto. Ojalá que sí y sobre todo pues que la gente aprenda sobre cómo es que nuestra vida puede encauzarse, puede reordenarse, ¿no? Qué hermoso Para sería darte tener cuenta, te digo que felicidad. tienes otras opciones, o sea, el que te dan una botella y una moneda y mételo. No puedo. Bueno, búscale. Si te lo estoy dando es porque tiene que haber una solución. Cuando la vida nos presenta una situación, a lo mejor es dolorosa, al principio puede que nos topemos con el no hay otra opción, pero si haces una pausa y te das la oportunidad de buscar este tipo de herramientas, te vas a dar cuenta, sí hay otra opción, sí puedo elegir de otra manera, tengo que buscarle, claro que sí. Esto no es todo, tiene que haber algo más. En esta vida no solo tenemos que venir a sufrir, debe de haber algo que nos permita disfrutar y conectar con ello. Ay, sí, por Ajá. favor. Oye, Karina, ya para cerrar, una Dime, frase que a ti te haya liberado en la vida, algún enunciado que tú digas, este enunciado a mí me dio luz. cuando comprendes los resultados, cuando comprendes el beneficio de lo que estás haciendo, lo que haces ya no es un sacrificio. Es una de las frases que me acompaña constantemente. Ay, muy bien, Karina. Pues a mí una de las frases que hoy usé precisamente en un grupo y que se me hace súper aleccionadora es, ¿a dónde va el jorobado que no lleva su joroba? ¿Qué? Oye, para hacernos responsables de nuestras vidas, en lugar de andar culpando, ¿no? Sí, Pues claro. si yo creo que cambiarme de lugar me libera, pues no, ¿verdad? Regularmente me llevo mi joroba y ahí ando cargándola para otros. Entonces, pues muchas gracias, Karina, Gracias a ti. por este espacio y por esta oportunidad que nos dimos. Y bueno, pues ya saben, los que nunca hayan constelado, ojalá que se den la oportunidad porque de verdad les va a dar otra partecita de ustedes que tal vez no conocían o que tal vez estaba ahí escondida de ustedes mismos y que puede ser ese pedacito que faltaba para engranar, ¿no? A veces es algo muy pequeñito lo que nos falta para engranar y cuando completamos ese engranaje acá adentro, empieza a funcionar nuestra vida tal como queremos, no como venimos programados. Entonces la constelación familiar lo que hace es destapar esas programaciones. O sea, ¿qué programaciones traes que de alguna manera no te están ayudando a tomar el camino que tú quieres, sino el camino que te enseñaron? Y cuando empiezas a trabajar el camino que tú quieres, pues definitivamente vas a ser más feliz, más pleno, vas a tener una vida propia, que eso es el más grande regalo que nos podemos dar los seres humanos. Y bueno, sobre todo por el autoconocimiento. No le tengan miedo a destapar el sistema. El sistema es doloroso a veces, el sistema es violento a veces, el sistema tiene muchas aristas
que a veces no nos permite salirnos de él porque no somos conscientes de que el sistema nos está deteniendo. Y estamos hablando de sistema familiar y de creencias. Fíjense bien, son dos sistemas. Es el sistema familiar que de alguna manera es el sistema que nos crió, que nos dio a nosotros toda una gama de creencias que nosotros sostenemos sin darnos cuenta. Y esas creencias pues nos llevan a ideas y esas ideas nos llevan a pensamientos y luego los pensamientos nos llevan a emociones, acciones y es todo un hilo que es como la madeja del estambre, ¿no? Cuando se nos hace bolas. Así es un sistema familiar. La madeja del estambre cuando se hace bolas, tú ya ni quieres verla, ¿ah? Lo que quieres es tirarla, porque la verdad se te hace muy latoso estar sacando la hebra, ¿no? Que te lleva a hacer que eso se vea bien o que eso te sirva. Así es un sistema familiar. A veces tenemos que sacarle bien la hebra y estar ahí jalándole hasta que logramos desanudar todo eso que se mal formó, porque al final de cuentas un sistema, no todos los sistemas vienen bien estructurados. Hay unos que vienen muy mal estructurados y pues eso nos tocó, pero hay formas de que nosotros le demos un reenfoque a todo eso y estar en mejores condiciones emocionales y sociales y relacionales. Entonces, pues los invito, que vayan, busquen a Karina, les voy a dejar en la cajita de descripción el teléfono de Karina y les voy a dejar ahí su dirección para que ustedes tengan la facilidad de comunicarse directamente con ella. Muchísimas gracias y bueno, espero que su sistema familiar haya sido perfecto. Y si no, pues vayan a constelar. Un abrazo.